Muy buenas tardes. El día de hoy estaremos resolviendo la guía sobre la trayectoria de una carga dentro de un campo eléctrico uniforme. Los profesores somos Abdías Alonso, Evelyn Hernández, Carolina Herrera, Isamar Pinzón y Nayelis Reyes. La fecha de entrega es el día 9 de noviembre del 2020 y somos la licenciatura en la docencia en química. Ok, el resumen. En esta ocasión, el laboratorio de trayectoria de una carga dentro de un campo eléctrico uniforme lleva dos actividades, las cuales se llevarán a cabo con dos simuladores. Con lo cual, en la primera parte, se observan los comportamientos de campo eléctrico según las cargas dadas en los parámetros de la guía. Sin embargo, en la segunda parte, analizamos y comparamos las trayectorias tomadas de las cargas que proporciona la guía. Dadas las velocidades de la tabla, obtuvimos las direcciones de cada una e interpretamos la gráfica de dirección versus velocidad. Las palabras claves: campo eléctrico, potencial eléctrico. A continuación, la introducción. El campo eléctrico describe la región que rodea una carga eléctrica. Las líneas de campo eléctrico son líneas imaginarias, trazadas de tal manera que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del eléctrico en ese punto. Para establecer un campo eléctrico uniforme, las líneas de campo deben estar en la misma dirección y con la misma separación. Un campo eléctrico representa el negativo de la variación del potencial eléctrico con la posición. Y si el campo es uniforme, se expresa con la ecuación 1 que vemos a continuación. Donde E es uniforme. En el caso particular del potencial eléctrico entre dos placas paralelas, cargas positivas y cargas negativas, donde se puede asumir que R es en dirección X y el campo es uniforme. La magnitud del campo E se puede obtener con la ecuación 2. Hablaremos del método experimental. Para realizar la primera actividad, utilizamos el simulador de cargas y campos que observaremos en la figura 1. Seleccionamos la opción de barras paralelas, luego colocamos dos cargas positivas en el centro de ellas. Observamos el comportamiento del campo eléctrico producido por esas dos cargas positivas. Luego cambiamos esas cargas positivas por dos cargas negativas y vemos su comportamiento de su campo eléctrico. Después que se observa el comportamiento de las cargas, procedemos a colocar una positiva y una negativa y realizamos el mismo procedimiento. Para terminar la primera actividad, hicimos una construcción de barras paralelas, pero ambas cargadas negativamente, observando el comportamiento de las cargas positivas en el centro de las barras. Ya terminada nuestra actividad 1, procedimos a realizar la segunda actividad, que trata de un campo eléctrico uniforme. En esta actividad utilizamos el simulador de GeoGebra, que se muestra en la figura 2. Según los parámetros dados en la discusión, colocamos cargas positivas y cargas negativas en el centro de ambas barras. Esto para obtener la trayectoria tomada por cargas entre ambas barras. Dada la tabla de mediciones, buscamos la dirección de cada velocidad en la tabla y construimos el gráfico de dirección versus velocidad. Resultados y análisis de los resultados. Parte 1. Carga positiva en aceleración. ¿Cuál es el comportamiento de las cargas centrales positivas en el campo eléctrico en la simulación? Al colocar dos cargas
en la parte central del campo eléctrico sucede que las líneas de fuerza del campo eléctrico son expulsadas radialmente de las dos cargas positivas. Entre estas dos cargas positivas presentan repulsión y también de la barra de cargas positivas. Estas líneas son redireccionadas hacia la barra de cargas negativas que las atraen. ¿Cuál sería el comportamiento si las cargas centrales son negativas? Las líneas de fuerza del campo eléctrico son expulsadas radialmente de las barras de las cargas positivas, siendo atraídas por las dos cargas negativas centrales y por la barra de cargas negativas. ¿Cómo sería el comportamiento si las cargas del centro son una positiva y una negativa? Las líneas de fuerza del campo eléctrico son expulsadas radialmente desde las cargas de la barra de cargas positivas y de la carga central positiva, y a su vez son atraídas por la carga negativa del centro y por la barra de cargas negativas. ¿Cómo sería el comportamiento de las cargas centrales positivas si las dos barras son negativas? Las líneas de campo de fuerza sucede lo mismo con las cargas positivas, que son expulsadas radialmente y entre ellas mismas se repelen, y las líneas de fuerza son atraídas a las cargas negativas. Haremos el simulador de movimientos de cargas en un campo eléctrico uniforme de GeoGebra. Aquí tenemos diferentes parámetros y a continuación voy a explicar la función de cada uno de ellos. El primer parámetro que podemos observar dice CH y podemos cambiar los valores. Los valores los podemos cambiar de -1 a 1, que CH significa charge, o sea que si es -1 es una carga negativa, 0 es una carga neutra y positivo es una carga positiva. Luego tenemos la masa de la carga, que podemos variar entre valores de 0 a 4. También podemos observar estas barras azules, que la primera es la posición en donde entra la carga en Y. Como podemos observar en el lado de las barras, a medida que cambiamos esto, la ubicación donde entra la carga cambia también. Tenemos la velocidad inicial en Y con la que entra la carga, pero en este laboratorio vamos a trabajar con la velocidad en Y en 0. Solamente trabajaremos con la velocidad inicial en X. También tenemos la configuración de las barras. Si cambiamos el valor del campo, invertimos la posición de las barras positiva y negativa, que trabajaremos con estos valores aquí fijados. La D es igual a la separación que hay entre las cargas, entre las barras, que la dejamos al máximo, y L es la longitud de las barras, que si la cambiamos podemos variarla. Luego, para ver el ángulo de la trayectoria, marcamos esta casilla y aquí alrededor del círculo verde nos muestra el ángulo. O también se puede observar en la esquina superior izquierda, a donde dice ángulo, nos dice alfa es igual a 357.75. Esto sería el ángulo. Pregunta de discusión.
La primera nos dice que si colocamos una carga positiva entre ambas barras, ¿cuál es la trayectoria, tomada por la carga? ¿Qué ocurre si la carga es negativa? Ok, aquí colocamos la carga positiva y vemos qué es lo que ocurre en la trayectoria. Si la carga es positiva, su dirección es hacia la barra negativa. En cambio, si colocamos una carga negativa, su dirección es hacia la barra positiva. La segunda pregunta, ¿qué sucede si colocamos una carga neutra entre ambas barras? No tendría ni velocidad ni dirección. Punto 3. Al colocar que la masa m de carga es 0, este desaparece. ¿Cuál es la partícula sin masa que interactúa con el campo eléctrico? Esta es una pregunta de análisis-investigación. En este caso, la partícula con masa 0 sería el fotón. Es la única que interactúa con campos eléctricos. La cuarta pregunta, utilizando los parámetros mostrados en la figura 5, ¿qué sucede cuando cambiamos la masa m de la carga? Su dirección cambia, puede desaparecer o volverse un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí vemos qué es lo que sucede cuando cambiamos la masa. En el punto número 5 dice, interprete una gráfica en Excel de dirección versus velocidad con los siguientes parámetros, colocando una carga positiva. Y, aquí vemos los parámetros y las velocidades que utilizaremos. Luego colocaremos la primera velocidad en el simulador. Aquí seguimos con las siguientes velocidades, siguiendo los mismos parámetros. Y podemos ver su dirección, la cual sería los ángulos que vemos en la esquina superior izquierda. A continuación, con la conclusión. Conclusión. Para que exista un campo eléctrico uniforme, las líneas de campo deben estar en la misma dirección y separación. Las cargas de diferentes signos se atraen y los de igual signo se repelen. La dirección de estas depende si la carga es positiva, va en sentido del campo, y si la carga es negativa, va en sentido contrario al campo. Para realizar este laboratorio utilizamos dos libros. El primero es Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tippens y el segundo es Física para Ciencias e Ingeniería. Y al responder la pregunta 3 de la segunda parte, usamos Wikipedia.